2. Los destacamentos especiales de Fuerzas Armadas, las cárceles, etc. En comparación con las antiguas organizaciones gentilicias de tribu o de clan, prosigue Engels, el Estado se caracteriza, en primer lugar, por la agrupación de sus súbditos según las divisiones territoriales. A nosotros, esta agrupación nos parece natural, pero ella exigió una larga lucha contra la antigua organización en gens o en tribus. La segunda característica es la instauración de un poder público que ya no coincide directamente con la población organizada espontáneamente como fuerza armada. Este poder público especial hácese necesario porque desde la división de la sociedad en clases es ya imposible una organización armada espontánea de la población. Este poder público existe en todo Estado. No está formado solamente por hombres armados, sino también por aditamentos materiales, las cárceles y las instituciones coercitivas de todo género, que la sociedad gentilicia no conocía. Engels desarrolla la noción de esa fuerza, entre comillas, a que se da el nombre de Estado, fuerza que brota de la sociedad, pero que se sitúa por encima de ella y que se divorcia cada vez más de ella. ¿En qué consiste fundamentalmente esta fuerza? En destacamentos especiales de hombres armados que tienen a su disposición cárceles y otros elementos. Tenemos derecho a hablar de destacamentos especiales de hombres armados, pues el poder público propio de todo Estado no coincide directamente, entre comillas, con la población armada, con su organización armada espontánea, entre comillas. Como todos los grandes pensadores revolucionarios, Engels se esfuerza en dirigir la atención de los obreros conscientes precisamente hacia aquello que el filisteísmo dominante considera como lo menos digno de atención, como lo más habitual, santificado por prejuicios no ya sólidos, sino podríamos decir que petrificados. El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del poder del Estado. Pero, ¿puede acaso ser de otro modo? Desde el punto de vista de la inmensa mayoría de los europeos de fines del siglo XIX, a quienes se dirigía Engels y que no habían vivido ni visto de cerca ninguna gran revolución, esto no podía ser de otro modo. Para ellos era completamente incomprensible esto de una organización armada espontánea de la población, entre comillas. A la pregunta de por qué ha surgido la necesidad de destacamentos especiales de hombres armados, policía y ejército permanente, situados por encima de la sociedad y divorciados de ella, el filisteo del occidente de Europa y el filisteo ruso se inclinaban a contestar con un par de frases tomadas de prestado de Spencer o de Mikhailovsky, remitiéndose a la complejidad de la vida social, a la diferenciación de funciones, etc. Estas referencias parecen científicas, entre comillas, y adormecen magníficamente al filisteo, velando lo principal y fundamental, la división de la sociedad en clases enemigas irreconciliables. Si no existiese esa división, la organización armada espontánea de la población, entre comillas, se diferenciaría por su complejidad, por su elevada técnica, etc., de la organización primitiva de la manada de monos que manejan el palo o de
la del hombre prehistórico o de la organización de los hombres agrupados en la sociedad del clan, pero semejante organización sería posible. Si es imposible, es porque la sociedad civilizada se halla dividida en clases enemigas, y además irreconciliablemente enemigas, cuyo argumento espontáneo, entre comillas, conduciría a la lucha armada entre ellas. Se forma el Estado, se crea una fuerza especial, destacamentos especiales de hombres armados, y cada revolución, al destruir el aparato del Estado, nos indica bien visiblemente cómo la clase dominante se esfuerza por restaurar los destacamentos especiales de hombres armados a su servicio. Como la clase oprimida se esfuerza en crear una nueva organización de este tipo que sea capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados. En el pasaje citado, Engels plantea teóricamente la misma cuestión que cada gran revolución plantea ante nosotros prácticamente, de un modo palpable y, además, sobre un plano de acción de masas, a saber, la cuestión de las relaciones mutuas entre los destacamentos especiales, entre comillas, de hombres armados y la organización armada espontánea de la población, entre comillas. Hemos de ver cómo ilustra de un modo concreto esta cuestión la experiencia de las revoluciones europeas y rusas. Pero volvamos a la exposición de Engels. Engels señala que, a veces, por ejemplo, en algunos sitios de Norteamérica, este poder público es débil. Se trata aquí de excepciones raras dentro de la sociedad capitalista y de aquellos sitios de Norteamérica en que imperaba, en el período preimperialista, el colono libre, pero que, en términos generales, se fortalece. Este poder público se fortalece a medida que los antagonismos de clase se agudizan dentro del Estado y a medida que se hacen más grandes y más poblados los estados colindantes. Basta fijarse en nuestra Europa actual, donde la lucha de clases y el pugilato de conquistas han encumbrado al poder público a una altura en que amenaza con devorar a toda la sociedad y hasta al mismo Estado. Esto fue escrito no más tarde que a comienzos de la década del 90 del siglo pasado. El último prólogo de Engels lleva la fecha del 16 de junio de 1891. Por aquel entonces comenzaba apenas en Francia y más tenuemente todavía en Norteamérica y en Alemania el viraje hacia el imperialismo. Tanto en el sentido de la dominación completa de los trusts como en el sentido de la omnipotencia de los grandes bancos, en el sentido de una grandiosa política colonial, etc. Desde entonces, el pugilato de conquistas, entre comillas, ha experimentado un avance gigantesco, tanto más cuanto que a comienzos de la segunda década del siglo XX, el planeta ha resultado estar definitivamente repartido entre estos conquistadores en pugilato, entre comillas, es decir, entre las grandes potencias rapaces. Desde entonces, los armamentos terrestres y marítimos han crecido en proporciones increíbles y la guerra de pillaje de 1914 a 1917 por la dominación de Inglaterra o Alemania sobre el mundo, por el reparto del botín, ha llevado al borde de una catástrofe completa la absorción, entre comillas, de todas las fuerzas de la sociedad por un poder estatal rapaz. Ya en 1891 Engels supo señalar el pugilato de conquistas, entre comillas, como uno de los más importantes rasgos distintivos de la política exterior de las grandes potencias. Y los canallas socialchauvinistas de los años 1914-1917, en que precisamente este pugilato, agudizándose más y más, ha engendrado la guerra imperialista,
encubren la defensa de los intereses rapaces de su burguesía con frases sobre la defensa de la patria, sobre la defensa de la república y de la revolución, y con otras frases por el estilo.